Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros que el canibalismo se extendió por Europa hace 15.000 años. Mirad, 15.000 años en la evolución, esto es mi gata en celo, 15.000 años en la evolución es nada. Porque bueno, cuando desaparecen los neandertales, pero quiero decir que se habla siempre en millones de años. El otro día os estuve contando Lucy in the Sky with Diamond y fijaros la cantidad de millones de años que tenía y después lo mueres, tú tienes que pasar otro millón de años. Entonces, claro, 15.000 años es nada, pero para nosotros que tenemos una cultura de 5 minutos es mucho. Y entonces voy a contaros las posibles explicaciones de que existiera canibalismo, porque la verdad es que son todo hipótesis, porque hace 15.000 años, en fin, se sabe que se comían unos a otros cuando fallecían, pero no se sabe. Está la conjetura de si los inviernos eran muy largos, escaseaba la comida, hacía mucho frío, etcétera, etcétera, y reciclaban, o simplemente era ritual, aunque tuvieran comida de sobra. Y por lo visto va más en esa línea. Mira, yo una vez estuve oyendo una entrevista que le hicieron a Jimmy Jiménez Arnau, que no es que sea una persona que me caiga muy hasta allá, tampoco me cae mal, la verdad, porque hablamos de las personas públicas como si fueran el vecino de nuestra casa, pero hablando como periodista no me desagradó las cosas que contaba como profesional y dice que una vez estaba cubriendo una guerra en África, entonces estaban muy muertos de hambre, pasaron por un pueblo y había un ingeniero alemán que estaba enfermo y el hombre estaba postrado y tal, y pasaron a los cuantos días y le invitaron, estaban pasadísimos de hambre, estaban haciendo como una especie de ruta, volvían y tal, y lo invitaron a un guiso. Y dijo él, ¡ay, qué rico que está! Y se comió varios platos. Los africanos son muy generosos, otra cosa no, pero son gente muy amable. Y le dijo, pero bueno, con la guerra y tal, ¿cómo habéis conseguido cazar este animal y tal? Y dijo, porque estaba todo el mundo lampando de hambre. Y dice, no, si este es el alemán, el ingeniero que se murió. Dice que se tiró 3 noches sin dormir del soponcio que había repetido el plato y todo. Yo me estuve riendo un rato porque es humano que te pase que estás en un país desconocido, que estás cubriendo una guerra y te comes lo primero que te dan y estaba delicioso. Dice, el 3 noches sin dormir estuve, estaba en shock. Nos habíamos comido al ingeniero alemán. Le hizo muchísimas gracias. Bueno, dice, contando esta tontería, anécdotas aparte, voy a contaros que los investigadores, me parece que son ingleses, sugieren, todo esto ha aparecido, siempre que os cuento cosas son porque han aparecido en Nature o en revistas, digamos, especializadas en el tema con cierto prestigio, con ciertas garantías, porque claro, como publicar, podemos publicar lo primero que se nos salga de la cabeza, ¿no? Y estos son arqueólogos, antropólogos, etcétera, etcétera. Bueno, pues los investigadores, vamos a dejarlo así, en algo indeciso, sugieren que la práctica, me parece que era en Europa Central, estamos en el Magdaleniense, Europa del Norte, o sea, Europa Occidental, el sur no nos comíamos de momento. Bueno, pues que han encontrado muchas cuevas, ni una ni dos, ¿eh? Empiezo otra vez. Los investigadores sugieren que las prácticas de canibalismo eran parte de un comportamiento funerario como muy difuso, porque han intentado, como se ha desarrollado tanto la genética, han intentado buscar a ver si había vínculos de algún tipo y genéticas distintas. Bueno, era un comportamiento difuso entre grupos de distintas culturas, no, de la cultura magdaleniense. La cueva de Gauss es un reconocido yacimiento donde han encontrado los huesos de hombres que estaban roídos por humanos. Eh, un reconocido yacimiento del Paleolítico del sureste de Inglaterra, que está localizada en Cheddar Gorge, que yo creo que esto es como gaélico o es galés, no sé. La cavidad saltó o sea, esta cueva saltó a la fama por ser el lugar de descubrimiento, por favor, mi gata pegando gritos, el descubrimiento de unos cráneos humanos de hace aproximadamente 1500 años. No, 15.000 años, perdón. Porque 1500 años no sería posible. De antigüedad junto a una serie de huesos que se cree que fueron roídos por otro individuo. Y después encima
lo reciclaron para hacer determinadas herramientas. ¡Ah! Bueno, un nuevo estudio sugiere ahora que los habitantes de la caverna, de esta cueva, no representaron un fenómeno atípico en la época de canibalismo. Se reciclaba todo, hasta los muertos. Se ha localizado toda una serie de restos en diferentes puntos geográficos en la misma época, restos humanos consumidos por el hombre en el mismo periodo en el norte y en el oeste de Europa, perteneciente a la cultura del magdaleniense, como os estoy diciendo. He cogido opiniones de varios expertos. Hay una de ellas, se llama Silvia Bello, que es experta en la evolución en comportamiento humano, que trabaja en el Museo de Historia Natural de Londres, y una de las autoras del artículo, que ha sido publicado en Quaternary Science Review. Dice, más española que la loba de las flores: en lugar de enterrar a sus muertos, esta gente se los comía. ¿Para qué vamos a tener? ¿No? Y si no se morían de enfermedades. Interpretamos la evidencia de que el canibalismo se practicó en múltiples ocasiones en el noroeste de Europa durante un corto periodo de tiempo, menos mal, ya que esta práctica era parte de un comportamiento funerario difuso entre los grupos magdalenienses. Y tan difuso. Eso en sí mismo es sumamente interesante porque es la evidencia más antigua del canibalismo como una práctica funeraria. Bueno, este comportamiento antropófago, a mí me da horror, ¿eh? Parece ser que era... Yo enseguida se me viene a la cabeza el accidente que hubo en los Andes, que bueno, pero estos políticos se comieron a los muertos para sobrevivir, pero no tenían... que estaban muertos, bueno, a lo mejor estos también lo hacían, no lo sabemos. Parece ser que era relativamente común en esta cultura magdaleniense en esta época del noroeste de Europa, pero no perduró afortunadamente demasiado en el tiempo, sobre todo, y si tenían parásitos, ya se me está yendo a mí la cabeza, sobre todo en el sur de Europa central, la gente comenzó a enterrar a sus muertos en un periodo que se atribuye un cambio cultural del llamado epigravetiense. Bueno, esto plantea diferentes cuestiones, como la de si los grupos de cultura magdaleniense adoptaron esta nueva tipología funeraria en un cambio cultural de sus poblaciones o que sus poblaciones se vieron reemplazadas por otras. Bueno, durante el Paleolítico superior tardío, hace 23.000 años, estos son hipótesis sobre hipótesis sobre hipótesis, ¿eh? No lo perdáis de vista. Bueno, que entre el 23.000 y el 14.000, ahí en Na, hubo dos culturas dominantes en toda Europa occidental que se distinguían principalmente por las diferentes herramientas de piedra y hueso que usaban, que yo elaboraban. La cultura epigravetiense se encontraba principalmente en el sur y el este de Europa y enterraba sus muertos juntos a nosotros a su ajuar funerario. La cultura magdaleniense, que es de la que hablamos, es del norte de Europa. Estos lo reciclan todo, antes y ahora. Optó por otro ritual para despedir a sus familiares. Esto, mira, los tibetanos a sus muertos los trocean y se lo dan a los animalicos que hay por ahí. Los parsis, estoy hablando de la actualidad y de hace miles de años, ¿eh? Los parsis a sus muertos los llevan como una especie de plaza de toros y los dejan allí y se lo comen los animales. ¡Ah! Quiero decir que, bueno, estos arrancaban la carne a los cadáveres y la consumían. En algunas ocasiones modificaban algunos huesos, no digo yo que los reciclaban todo, para crear objetos de uso cotidiano. Una de las... A mí me da horror esto. Una de las preguntas que se plantea todo este ritual es si era impulsado por la necesidad, o sea, ya me está mandando anuncios de si hacía mucho frío y escaseaba la comida, o en invierno, porque esto se da mucho en el norte, o si responde a un comportamiento ritual cultural, ¿no? Se hacía con calor, con frío, con comida o sin ella. Bueno, el último descubrimiento en la cueva esta inglesa sugiere que al menos en este caso respondía más a un comportamiento que estaba ritualizado totalmente. Uy, me lo pones peor. O existe una serie de evidencias que apuntan que sus habitantes cazaron con éxito numerosas piezas,
como ciervos, caballos, en fin, que los muertos que se reciclaban. Que la cuidadosa preparación de una copa con los restos de un cráneo humano son pruebas que indican que eran más que que se practicaba el canibalismo, iba a decir el capitalismo, y que era una cosa que se repetía. Bueno, William Marsh, que es uno de los investigadores del Museo de Historia Natural, ha estado estudiando los restos humanos encontrados en la cueva para su doctorado y dice, para contextualizar, aquí los doctorandos son los que investigan, para contextualizar mejor la cueva, revisé todos los sitios arqueológicos atribuidos a la cultura del Paleolítico Superior magdaleniense y epigratense. Y bueno, y así es como encontró 59 yacimientos en toda Europa que contenían restos humanos que habían sido comidos por humanos, de los cuales 13 mostraron evidencia de canibalismo y 10 de los entierros y 2 que mostraron ambas tendencias. Otro de los datos que llamó la atención a este doctorando fue que la antropofagia se encontraba presente en toda Europa occidental y el Reino Unido. Dice, el hecho que encontremos que el canibalismo se practica a menudo en múltiples ocasiones durante un corto periodo de tiempo en un área localizada y atribuido a la cultura magdaleniense significa que creemos que este comportamiento fue realizado ampliamente por estos individuos y por lo tanto era un comportamiento funerario en sí mismo generalizado en una determinada área. Bueno, moviéndose en este contexto, como se los muestro, pues puede verse como algo, un funeral diferente, ay madre mía, a las cremaciones, los entierros y las momificaciones. Y partiendo de esta base, los investigadores lo que hicieron buscaron realizar una serie de análisis genéticos para comprobar si existió algún vínculo entre quien practicaba este rito funerario. Lo más increíble respuesta del análisis genético sugiere que los dos grupos humanos que tuvieron estos comportamientos funerarios fueron poblaciones genéticamente totalmente diferentes, o sea que no se le puede encontrar vínculo por ahí. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.